buenos días a todos ustedes. Antes que nada, pues quisiéramos agradecerles su asistencia hoy a esta reunión tan especial. Es una charla de lanzamiento de nuestro viaje cultural India Mística y Monumental. Bien, muy contento de estar acá y de poder compartir con todas las personas que se han conectado esta mañana, pues ese itinerario tan especial que hemos preparado junto con The Gallery Travel. El profesor Germán Loedel es licenciado en Humanidades, tiene una maestría en estudios de traducción y un doctorado en ciencias del lenguaje. Es la persona con la que se ha diseñado este programa tan especial para ustedes. Bueno, perfecto, Sandra, muchísimas gracias. Permítanme entonces en un momento cambiar la vista, sí me daré un poquito más de protagonismo para poder dirigirme a todos ustedes durante la sesión, durante el resto de la sesión de presentación del viaje. Como decía Sandra, no solamente se trata de presentarles el itinerario que hemos armado, sino también invitarlos a que ustedes participen con todas sus preguntas y todos sus comentarios. Entonces los invito a activar los chats que tenemos ahí en la parte derecha inferior de sus pantallas, en donde mientras yo voy exponiendo, ustedes pueden ir allá poniendo sus preguntas. Es lo primero que haremos cuando termine la charla, es ir a responder las preguntas que tienen. Entonces, bueno, mientras tanto, la recomendación para que no tengamos interrupciones, si es que procuren tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante el tiempo de exposición. Bien, Sandra me ha presentado ya, al menos según mis títulos, con mis títulos académicos, les diré que he sido profesor de humanidades en temas de, sobre todo mis especialidades son las ciencias del lenguaje y la historia de las religiones, que intento combinar con esta aproximación humanística hacia querer estudiar, comprender y divulgar lo que ha sido la historia de muchas de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Entonces, he sido profesor en España, en universidades como la Pompeu Fabra o la Universidad de Barcelona, y aquí en Colombia he trabajado también en universidades como la Universidad de los Andes o la Pontificia Universidad Javeriana. Al mismo tiempo, diseño mis propios cursos sobre temas humanísticos varios que he presentado en diferentes, digamos, escenarios de divulgación cultural aquí en la ciudad. Y otra de las cosas que me apasiona hacer desde siempre es viajar por el mundo y luego compartir mis viajes con el mundo, con otras personas interesadas, de modo que podamos hacer lo que estamos haciendo ahora con The Gallery Travel, es decir, alianzas a través de las cuales podamos hacer unos diseños de viajes nada convencionales que ponen un acento muy particular en todos los aspectos culturales, de modo que el viaje resulte no solamente una experiencia de ocio y de recreación, no son viajes turísticos en el sentido más convencional de la palabra, se trata de un viaje cultural en el sentido de que se trata de toda una experiencia de aprendizaje y de poder comprender de otra manera los lugares que estamos visitando. Y entre esos lugares que podemos visitar, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes uno de mis lugares favoritos en el mundo, que afortunadamente conozco muy bien, que es la India, un país enorme, fascinante, sumamente diverso, complejo, heterogéneo, de unas culturas antiquísimas y que tiene una serie de particularidades que lo ponen como uno de los destinos más cautivadores y más interesantes en el mundo. Entonces, hoy les contaré un poquito por qué. En este momento, gracias a quienes están participando ya en el chat, se están manifestando y están dejando ahí sus comentarios y sus saludos. Los invito a los demás a superar un poco la timidez y seguir manifestándose allí, mientras yo paso a compartir en este momento pantalla con ustedes para mostrarles algunos los contenidos gráficos que van a acompañar un poquito a la explicación de nuestro itinerario. Déjenme cambiar del modo de edición al modo de presentación. Vamos a lanzar la presentación desde el comienzo. Yo me voy a guardar aquí en una esquinita y con esto comienzo ya a explicarles entonces este programa fantástico que tenemos por la India. He decidido titular este viaje India mística y monumental, poniendo el acento en algunas, digamos, en algunas expresiones que para mí tienen un especial valor, valor cultural, que es lo que realmente hará la diferencia en nuestro viaje. India mística, ¿por qué? Porque como veremos, la India, a la que a menudo se la conoce como cuna de la espiritualidad, es el lugar en donde nacieron algunas de las
de las tradiciones religiosas más importantes que tenemos hoy en el mundo. Es decir, no solamente es el lugar en donde surgieron expresiones como el jainismo, el budismo, el hinduismo, el sijismo o el bajaísmo, sino que al mismo tiempo es un lugar a donde pudieron llegar otras religiones externas a la India, pero que ahí también tuvieron un gran desarrollo. Estoy, por ejemplo, hablando de las religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo, el islam, amén de otras expresiones también como el zoroastrismo. Entonces, es un gran crisol de culturas, de lenguas, de tradiciones religiosas diferentes, que si a veces uno no tiene una guía o una manera de entenderlas, pueden mezclarse todas ellas en una gran confusión. La idea no es que haya una confusión en este viaje, sino la de precisamente ir poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, junto con The Gallery Travel hemos diseñado un itinerario que aspira a ofrecerles un primer encuentro con la India en el que todas estas cuestiones y esta gran diversidad y esta gran heterogeneidad cultural puedan un poquito aterrizarse y ponerse en orden para que esa experiencia de aprendizaje sea realmente valiosa e inmersiva y diferente a lo que sería un viaje turístico tradicional a la India. Quiero contarles entonces un poquito de qué se trata esto, comenzando por situarnos, obviamente geográficamente. El contexto es el de la India. Podemos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de la India, y generalmente algunos habrán escuchado que desde el punto de vista al menos geológico uno suele referirse a la India como un subcontinente, es decir, el subcontinente indio. No solamente es un país, fijémonos, es un subcontinente. Geológicamente de eso se trata. Entonces hemos de notar que es un territorio enorme que prácticamente conforma en ella misma un continente aislado que por los movimientos geológicos terminó juntándose hace varios cientos de millones de años al continente asiático, y esa, la cicatriz de esa unión con el continente asiático todavía podemos verla hoy en el norte de la India, justo aquí en toda esta parte que la separa del continente asiático, que es la gran cordillera del Himalaya. Entonces, un país que no es solamente un país, que es enorme, que es un auténtico subcontinente. Estamos ubicados en el sur de Asia, cuyas fronteras están al oeste el mar Arábigo, en el oeste el Golfo de Bengala, en el norte tenemos la separación de la cordillera, de la gran cordillera del Himalaya, y básicamente para entendernos tendríamos como desde el punto de vista de un mapa físico tres grandes zonas que nosotros podemos diferenciar en todo este enorme territorio. Por un lado, vamos a hacer el recorrido de arriba a abajo, tenemos por supuesto la gran cordillera del Himalaya y todas esas faldas que separan a la India del resto del continente asiático. Perdón, vamos a volver atrás en el mapa. Después tenemos las que se llaman las grandes planicies fluviales del norte, concretamente dos grandes ríos que atraviesan el tercio superior del subcontinente, que son el río Indo, por un lado, que conforma hoy en día o marca la frontera que tiene la India con Pakistán al noroeste, y después toda la gran planicie fluvial del río Ganges, que marca todo este tercio norte, un río que se desplaza de occidente o de noroccidente hacia el suroriente y que desemboca sus aguas aquí en el Golfo de Bengala, creando, digamos, estas planicies fluviales muy fértiles, que es el lugar en donde se desarrollaron algunas de las primeras grandes culturas y civilizaciones de la India. Luego tenemos una gran sección media, que se la conoce también como la meseta del Deccan. Estaríamos ubicándonos en el último tercio inferior de todo India. Veremos que India, al ser tan grande y tan compleja, con tanta variedad geográfica y física, eso marcará también la gran diversidad cultural y de pueblos que se desarrollan en cada uno de estos sitios. Por supuesto, cuando tenemos un país tan grande, oficialmente hoy en día es la República Federal de la India, está conformada por 29 estados diferentes, y les diré que
que muchos de estos estados son al menos igual de grandes o algunos incluso más que nuestro propio país desde donde estamos transmitiendo hoy, que Colombia. Entonces, imagínense el tamaño que puede llegar a tener la India. Precisamente por eso, cuando uno ofrece un viaje a la India es imposible conocerla y recorrerla en un solo viaje. Amerita distintos viajes para ir abarcando sus diferentes zonas. Si no, necesitaríamos meses enteros de estar viajando realmente por la India. Como les digo, algunos estados son tan grandes como nuestros países latinoamericanos. Entonces, es una república federal que actualmente está repartida en 29 estados diferentes. Por supuesto que intentar abarcar los 29 estados en un solo viaje resulta imposible, cuando si no más agotador. Entonces, por algún lado hemos tenido que cortar, hemos tenido que hacer una elección, y todo ejercicio de elección supone también un ejercicio de exclusión. Es decir, hemos tenido que decidir cuáles son los lugares que vale la pena visitar en un viaje cultural y cuáles aspectos nos vamos a dejar afuera, o por ejemplo podremos abordarlos en otros viajes. Entonces, quería contarles que hemos decidido para esta ocasión enfocarnos en el tercio o en los 2 tercios que están en la parte superior o hacia la parte norte de la India. ¿Por qué? Como les contaba, son las zonas que están identificadas por 2 grandes planicies fluviales, las del río Indo y las del río Ganges, que son los lugares en donde se desarrollaron muchas de las primeras grandes, digamos, civilizaciones que tenemos en la India. Es la región en donde la India experimentó su primer empuje urbanístico y donde nos encontramos muchas de las expresiones que nos ayudan a comprender mucho mejor de qué se trata la India hoy en día. Una India que, como sabrán algunos de ustedes, este año, el año 2023, pasó a ocupar el primer puesto en el país más poblado del mundo. Antes lo tenía China, ahora con sus más de 1.400 millones de personas, la India es el país más poblado del mundo. Para que se hagan una idea, solamente el estado de Rajasthan tiene más o menos unos, no, perdón, vayamos al estado de Uttar Pradesh, este estado central, tiene más o menos el tamaño de unas 2/3 partes de Colombia y son unos 200 millones de habitantes, solamente en uno de estos estados. Entonces, bueno, para que se hagan una idea del recorrido que hemos querido hacer, les diré que en este viaje, en los 28 días que tenemos de viaje, nos hemos concentrado en digamos que en este tercio septentrional, en donde tendremos la oportunidad no de conocer los 29 estados de la India, pero sí al menos 9 de los estados más importantes. Si quieren seguirme un poco en el círculo y digamos como siguiendo el recorrido que harían las manecillas del reloj, les diré que comenzaremos aquí por la zona donde tenemos el territorio de la capital de Delhi, y veremos que durante el viaje estaremos haciendo más o menos este circuito siguiendo las manecillas del reloj, un circuito que nos llevará primero al estado de Uttarakhand, después nos llevará al estado de Bihar, de Bihar pasaremos a Madhya Pradesh, de Madhya Pradesh iremos a Uttar Pradesh, de Uttar Pradesh pasaremos al Rajasthan, del Rajasthan nos iremos al Punjab, del Punjab iremos a Himachal Pradesh y de Himachal Pradesh volveremos al territorio de Delhi para cerrar todo nuestro ciclo. Entonces, el viaje que vamos a presentar y el recorrido un poquito que les voy a mostrar hoy será precisamente el recorrido por los 9 estados de la parte noroccidental de la India. Haciendo un acercamiento y un zoom al mapa que les acabo de mostrar, les diré que hicimos también un gran esfuerzo para que todo el itinerario o la dirección del itinerario que tomamos tuviera cierto sentido y un orden, en el sentido de que no nos obligara a hacer devoluciones, a ir y volver, sino que todo el tiempo estuviéramos avanzando, completando una especie de circuito. ¿Cuál va a ser ese circuito? Comenzamos aquí, en la ciudad de Nueva Delhi, luego nos iremos hacia el
hacia el noreste, hacia la ciudad de Rishikesh. De Rishikesh regresaremos a Nueva Delhi solamente para irnos hacia el estado de Bihar hasta la ciudad de Bodh Gaya. Desde Bodh Gaya iremos luego hacia Benares, de Benares iremos a Khajuraho, de Khajuraho pasaremos por Gwalior para llegar hasta Agra y desde Agra iremos a Jaipur. Esta zona en la que estoy, que marca un triángulo entre Nueva Delhi, Agra y Jaipur, se lo conoce tradicionalmente como el Triángulo Dorado o el Triángulo de Oro de la India. Como verán en muchas de las guías de viajes de la India, digamos, es una zona central por la que siempre se recomienda comenzar. Tres importantísimas ciudades, cada una ubicada en un estado diferente. Luego de Jaipur entramos en toda esa región o en ese estado que llamamos Rajasthan, literalmente el país o la tierra de los Rajas, es decir, de los reyes. Conoceremos algunas de estas ciudades imperiales y entraremos en contacto con esa gran época de esplendor de las dinastías mogolas en la India. Entonces visitaremos Jaipur, luego iremos a Jaisalmer, de Jaisalmer iremos a Jodhpur, de Jodhpur iremos a Udaipur. Muchas de estas ciudades son también conocidas como las ciudades de los colores. Habrán escuchado hablar de la ciudad rosada, Jaipur, la ciudad dorada, Jaisalmer, o la ciudad azul, Jodhpur. De Jodhpur iremos a la llamada Venecia del Este o la ciudad de los lagos en la India, que es Udaipur, y desde Udaipur abandonaremos el territorio de Rajasthan ya para irnos hacia el Punjab, a la ciudad de Amritsar, justo en la frontera o muy cerca en la frontera de India con Pakistán, y de la ciudad de Amritsar nos iremos hasta el estado de Himachal Pradesh, a la ciudad de Dharamsala, famosa porque es la ciudad que acogió el exilio tibetano después del conflicto que hubo entre Tibet y la China, y es la ciudad en donde tradicionalmente habita el Dalai Lama. Y desde Dharamsala regresaremos nuevamente hacia Nueva Delhi, la India. Entonces, les mostré un poco cuál va a ser este itinerario. La zona geográfica en el subcontinente indio ya la tenemos más identificada, y quiero contarles un poquito así rápidamente lo que vamos a hacer y lo que vamos a encontrar en cada uno de los sitios. Es decir, lo que vamos a hacer a continuación será hacer un pequeño viaje virtual por todos y cada uno de los lugares que nosotros vamos a estar visitando a partir del 2 de noviembre. Entonces, primer lugar, día 1, después de haber hecho las conexiones de viaje desde aquí, desde Colombia. Ya les contará Sandra más o menos cuáles son los vuelos que tenemos sugeridos y separados con una tarifa muy especial. En todo caso, estaremos llegando a Nueva Delhi. Quienes tomen los vuelos recomendados más o menos hacia la hora local de la mañana, pero ya tenemos arreglado con el hotel un check-in temprano para poder llegar, descansar toda la mañana, intentar aclimatarnos un poco, ponernos al corriente con el jet lag, y ese mismo día por la tarde y después de almuerzo empiezan nuestras excursiones en la capital de la India, en Nueva Delhi. Entonces estará previsto para ese día la recepción en el aeropuerto, la bienvenida, un descanso de toda la mañana. Después de almuerzo comenzamos nuestras visitas. Comenzamos por un lugar fabuloso que es el Qutub Minar, que nos pondrá al día en cuanto a cómo fue el surgimiento de la ciudad de Delhi, una ciudad tardía dentro de la historia india, que surgirá bajo una estructura que se llamará el Sultanato de Delhi. Entonces veremos cómo fue el encuentro entre una religión islámica que viene de afuera y unas tradiciones locales, sobre todo expresadas en esa familia de religiones que conocemos como el hinduismo, cómo fue el encuentro entre el hinduismo y el islam y la historia de los primeros gobernantes islámicos en la India. Y esto lo podremos hacer acá en ese complejo increíble que es el Qutub Minar, para a continuación poder ir a visitar todo lo que se llama el área diplomática de Nueva Delhi, en donde tenemos la famosa Puerta de la India, con todos con los palacios de gobierno actuales. Y ese día, para que la cosa no quede muy cargadita, simplemente nos dejaremos o nos reservaremos para la noche tiempo para hacer una estupenda cena de bienvenida y de lanzamiento de todo nuestro viaje.
Ese día descansamos en el hotel para recargar pilas y al día siguiente acometer un nuevo recorrido por la ciudad, esta vez por la parte antigua de Nueva Delhi o lo que se conoce como la Vieja Delhi. Ahí vamos a visitar grandes monumentos como el Fuerte Rojo, por cierto, sin ánimo de chicanear, como dicen acá, o presumir, les diré que el 90% de las fotografías que estoy compartiendo con ustedes son fotografías de archivo personal, entonces son fotografías reales de los sitios que vamos a estar visitando. Visitaremos en la Vieja Delhi el Fuerte Rojo. Jama Masjid es la mezquita más grande que hay más importante que hay en la India también, entonces eso nos permitirá también entrar en contacto con la historia del Islam en la India. Luego haremos un paseo en los triciclos tradicionales por Chandni Chowk, que es uno de los bazares o de los mercados tradicionales más longevos y más antiguos de esta parte de Nueva Delhi, para finalmente poder visitar ese día el Rajghat también, o conocido también como el Memorial de Gandhi, todo un homenaje al que fuera padre de la nación contemporánea de la India, y para que recordemos también ese episodio dramático que fue el asesinato de Gandhi. El memorial está en el mismo sitio en donde lo asesinaron por parte de un fanático hinduista, una historia que ya tendremos la ocasión de recordar ese día. Terminamos nuestro recorrido de ese día con uno de los monumentos más importantes de Nueva Delhi, es la tumba de Humayun, que fue uno de los emperadores mogoles más relevantes y que anticiparían de alguna manera todo el estilo arquitectónico que nosotros ya nos vamos a encontrar mucho más desarrollado en edificios emblemáticos como el Taj Mahal cuando lleguemos a la ciudad de Agra. Entonces, un segundo día, noviembre 4, también bien cargadito de visitas culturales, después de la cual descansaremos, recargaremos pilas. ¿Para qué? Para el día siguiente emprender este recorrido. Es un recorrido corto en carretera que nos llevará a cruzar al siguiente estado, a Uttarakhand. ¿Para qué? Para conocer la famosa Rishikesh, una de las ciudades sagradas del hinduismo, en donde tendremos nuestro primer contacto con la diosa Ganga, es decir, con el legendario río Ganges que atraviesa toda esta planicie en el norte de la India. Llegaremos en horas de la tarde hasta Rishikesh, una Rishikesh que es conocida también como la capital mundial del yoga. Entonces tendremos una experiencia muy interesante para ustedes al día siguiente. Ese día cerraremos viendo una de las ceremonias más lindas y más relevantes en la India, que está adscrita a las tradiciones, a las antiguas tradiciones védicas, de las cuales se derivarán luego toda una serie de religiones dármicas. Estamos hablando del ritual del Aarti, que suele hacerse siempre a las puertas del Ganges, en las orillas del sagrado río Ganges. Una ceremonia de ofrecimiento y de agradecimiento que generalmente ofician los brahmines. Hablaremos de las diferencias entre las castas, entre sus funciones, y veremos esta ceremonia de consagración y de agradecimiento a la diosa del Ganges. Dormiremos ese día en Rishikesh para al día siguiente comenzar con una experiencia muy única y diferente, ya que estamos en la capital mundial del yoga, pues merece tener una clase oficial de yoga con algún buen maestro. Entonces, iniciaremos nuestro día bien tempranito con una clase de yoga a orillas del Ganges, una experiencia inolvidable que remataremos con una sesión de meditación para luego, durante el día, dedicarlo a conocer esta ciudad fantástica que sobre todo está marcada o es muy conocida por sus diferentes ashrams, es decir, las casas en donde los grandes maestros de las tradiciones védicas e hinduistas suelen ofrecer sus cursos y sus retiros. Incluso tendremos la posibilidad de conocer uno de estos ashrams emblemáticos que durante la década de los años 60 hicieran famosos los Beatles, porque allá los Beatles también fue uno de esos centros de peregrinación de los hippies europeos y norteamericanos que llegaban hasta Rishikesh un poco en busca de cierta espiritualidad. Y visitaremos los puentes colgantes emblemáticos también de la ciudad, que son las que le dan su carácter muy especial.
Después de este día cargadito en el que entramos en contacto con las tradiciones védicas e hinduistas, una de las ciudades sagradas del hinduismo, como les conté, emprenderemos nuestro regreso hacia Nueva Delhi en el día 5 simplemente para enlazar con un vuelo que nos llevará hacia el oriente, hacia el extremo oriental de la planicie ganguética, que iremos a otra ciudad sagrada, pero esta vez no una ciudad sagrada del hinduismo, sino una ciudad sagrada para el budismo. Iremos a Bodh Gaya. Es una de las 4 ciudades sagradas del budismo, sino la más sagrada entre ellas. ¿Por qué? Después de llegar y de descansar, al día siguiente conoceremos todo el complejo monumental y arquitectónico de el Mahabodhi. Bodh Gaya es conocida en el mundo budista por ser el lugar en donde se encuentra el árbol sagrado o el árbol del Bodhi, que podemos ver aquí en primer plano en esta foto, y es el árbol donde cuenta la tradición debajo del cual el mismo Buda habría alcanzado ese estado de la iluminación o del nirvana, también conocido como el primer estado de despertar, debajo de este mismo árbol, que según los estudios cronológicos que se han hecho en árbol, es un árbol que tiene más o menos unos 2500 años, pero conoceremos todo el complejo monumental y arqueológico que hay alrededor de este sitio, es decir, estaremos en el mismísimo lugar en donde el Buda histórico habría alcanzado la iluminación, y tendremos la posibilidad de recordar cómo fue esta historia visitando algunos de los templos y monasterios budistas que se encuentran ahí en Bodh Gaya, y por supuesto el espléndido museo que también está ahí en la ciudad. Una visita bien cargada también de significación budista en Gaya para el día siguiente emprender camino, que lo haremos en carretera, que nos llevará de Gaya a otra de las ciudades sagradas por excelencia del hinduismo, que no es otra que Varanasi, también conocida para nosotros como Benarés. Benarés es, tradicionalmente se la conoce como Kashi, o la ciudad dorada o la espléndida. Se dice que el mismo dios Shiva habría fundado la ciudad, y les diré que y nos iremos de la ciudad más sagrada del budismo, que es Gaya, a una de las ciudades más sagradas del hinduismo, que también es Benarés, lugar donde tradicionalmente se dice que morir, perdonarán la foto autorreferencial, pero es para que tengamos también una idea de lo que nos encontramos en las vistas de Varanasi, a la que llegaremos al atardecer, y podemos ver muchas de estas ceremonias a los pies del Ganges, en los famosos ghats. Los ghats son los muelles escalonados que todos ellos dan hacia el río, y en donde encontramos toda la vida animada de la ciudad, en donde están los diferentes, los brahmanes, los sacerdotes, los ascetas, en donde los creyentes hindúes vienen a purificarse con las aguas del Ganges, porque, como cuenta la tradición, morir en la ciudad de Benarés de alguna manera garantiza el final del ciclo de la vida y el renacimiento, es decir, todo ese círculo que en las tradiciones dármicas se conoce como el samsara. Como morir en Benarés es un privilegio, de alguna manera Benarés también es conocida como la ciudad de los moribundos. Es una ciudad en donde los hindúes vienen a morir. Hay un montón de asilos para ancianos, hay un montón de hospicios, y veremos que también son tradicionales por eso los crematorios que tenemos en las orillas del Ganges. Unos crematorios y unas ceremonias que vamos a tener la ocasión de ver en vivo y en directo muy temprano al día siguiente, cuando se nos propone levantarnos tempranito antes del amanecer para hacer un paseo en barca por las orillas del Ganges y poder ver en vivo todas y cada una de estas ceremonias, tanto de agradecimiento como de purificación, como las mismas cremaciones, y poder entrar un poquito en contacto con lo que es el universo de todos estos rituales y la cosmovisión también hinduista. A continuación del paseo en barca visitaremos toda la ciudad antigua de Varanasi, para luego
luego, después de almuerzo y por la tarde, ir a visitar la ciudad de Sarnath, que es una ciudad que queda muy cerca, a unos pocos kilómetros de Varanasi, y es otra de las 4 ciudades sagradas para el budismo, en donde también entraremos en contacto con la tradición del jainismo. Entonces, veremos cómo todos estos movimientos ascéticos y cómo todas estas religiones propiamente indias se relacionaron entre ellas, más o menos entre los siglos V antes de Cristo y I antes de Cristo, y de qué manera fueron creando toda esta idiosincrasia cultural y religiosa india que es tan particular. Entonces, bueno, terminaremos esa visita a Sarnath visitando uno de los mejores museos también que existen en el norte de la India y que nos habla de la confluencia de estas tradiciones y de lo que fuera el gobierno de el primer gran emperador y unificador de la India. Estamos hablando de el gran Ashoka, allá por el siglo III antes de Cristo. Después de todas esas experiencias bien intensas en la ciudad de Benarés, nos iremos hasta un sitio muy especial que se lo conoce como Khajuraho. Y en Khajuraho lo que veremos al día siguiente, porque llegaremos a Khajuraho al final de la tarde, podremos descansar en el hotel y al día siguiente iremos a conocer todo el parque arqueológico de Khajuraho. Originalmente se estima que el parque tenía unos 80 templos, actualmente solamente unos 20 de estos templos se conservan. Lo increíble es que todo el conjunto monumental, que hoy en día hace parte del Patrimonio Universal de la UNESCO, tiene la característica de tener templos de 3 tradiciones diferentes. Estamos hablando del hinduismo, el jainismo y el budismo, pero de la misma manera podemos constatar de qué manera cada una de las 3 tradiciones interpretó una serie de posturas que llegaron a la India hacia el siglo I antes de Cristo, que en general se las conoce como el Tantra. Entonces, ¿de qué manera la cultura tántrica influyó en las 3 grandes religiones del este de la India en esa época y crearon digamos, un estilo arquitectónico y simbólico tan particular? Sobre todo Khajuraho es famoso por estos conjuntos escultóricos que representan no solamente de forma muy viva el erotismo, la sexualidad, la sensualidad, sino que veremos que también cuáles son los significados que hay detrás de cada una de estas esculturas. Entonces, realmente uno de los lugares más mágicos y mejor conservados que tenemos en la India, para luego por la tarde de ese día emprender nuestro camino desde Khajuraho hasta la ciudad de Gwalior, pasando por los famosos palacios de Orca también. Estamos yendo a la época de una serie de dinastías que habrían gobernado los reinos de el medio de esta región en la India, más o menos entre los siglos 9 y 13, y veremos si tendremos la oportunidad de conocer algunos de los palacios y de los fuertes también más impresionantes y mejor conservados. Al final de este día llegaremos a Gwalior, en donde dormimos para al día siguiente ir a visitar el emblemático fuerte de Gwalior y ver de qué manera conjunta también lo que fue el gobierno de esta época medieval india con la adición de algunos elementos propiamente jainistas que hacen que la fortaleza de Gwalior sea realmente única entre todos los conjuntos monumentales que vamos a visitar. Y finalmente, hacia el final de la tarde, continuaremos la ruta hasta la ciudad de Agra. Con suerte llegaremos todavía con un poco de luz de día para visitar un lugar muy especial en Agra. Se lo conoce como los Jardines de la Luna, y de estos Jardines de la Luna desde estos Jardines de la Luna podemos tener una primera vista de ese monumento emblemático de la India, sin el cual la India no estaría completa, que es por supuesto el Taj Mahal, pero lo veremos entonces desde su parte posterior. Ojalá es un momento muy lindo poder verlo al final del atardecer, para al menos quedarnos con la ilusión de todo lo que vamos a ver nosotros al día siguiente. ¿Por qué? Porque iremos hasta nuestro hotel, descansaremos y a la mañana siguiente muy temprano podremos visitar todo el complejo del Taj Mahal, que no es solamente el mausoleo, es decir, el edificio más conocido, sino que veremos que es un edificio que se encuentra dentro de todo un complejo donde encontramos otros edificios. Nos acercará un poquito a
a la historia de amor de Shah Jahan con su querida esposa. Revisitaremos también, digamos, los momentos estelares de lo que fue el gobierno de los emperadores mogoles en esta parte de la India y cómo confluyeron las tradiciones artísticas, religiosas y estéticas aquí en este lugar tan especial. Nos daremos el gusto de estar toda la mañana visitando el complejo del Taj Mahal para luego visitar otro de los lugares más especiales que tenemos en Agra, es el Fuerte Rojo de Agra, más grande también y mejor conservado que el Fuerte Rojo que tenemos en Nueva Delhi. Y también podremos visitar un poquito más tarde la famosa tumba de Itimat ud-Daula, es conocida a menudo como el Baby Taj Mahal o el Mini Taj Mahal, se lo considera como un palacio a pequeña escala que habría servido como modelo o maqueta para luego hacer el gran palacio de el Taj Mahal. Y terminaremos ese día en Agra con una cena y con un espectáculo muy especial que precisamente recrea la época de los grandes emperadores mogoles en la ciudad de Agra, la ciudad en la que habrían hecho su capital durante esa época entre los siglos XIV y los siglos XVIII. Bien, continuaremos entonces nuestro recorrido el día 13 de Agra hacia Jaipur. Recordemos que Agra y Jaipur forman parte de este triángulo dorado de la India. Lo único estaremos cambiando de estado y empezando a conocer ya propiamente el Rajasthan o la tierra de los reyes. Y aquí es donde, si la primera parte de nuestro viaje había puesto el énfasis en lo espiritual, en lo que fue el origen y el desarrollo de alguna de las grandes religiones de la India, ahora pondremos nuestro acento en el segundo adjetivo de nuestro viaje, que es monumental. ¿Por qué? Porque cada una de estas ciudades en el Rajastán que estamos visitando fueron gobernadas por un rey o por una dinastía de reyes, cada uno de los cuales quiso construir a imagen y semejanza de los otros formidables palacios ubicados en las colinas de todo el Rajastán. Y los palacios del Rajastán son realmente monumentales y únicos, de modo que nuestra parte monumental del viaje comienza aquí en Jaipur, después de que en el camino entre Agra y Jaipur podamos hacer una parada en Fatehpur Sikri, que fue la ciudad palatina que construyó Akbar el Grande, uno de los emperadores mogoles de la época, para luego continuar nuestra ciudad. Aquí les traigo una foto de Fatehpur Sikri, que tendremos la oportunidad de visitar completa en nuestro camino hacia Jaipur. Al final del día llegamos a Jaipur para descansar, tomar un respirito, recargar pilas nuevamente y al día siguiente iniciar muy emocionado nuestro recorrido por los grandes palacios del Rajastán. Como les comenté, Jaipur es conocida como la ciudad rosa, precisamente porque toda la ciudad está construida y decorada con esos estucos de este color tan particular que es como esta arenisca medio rosácea también, que caracteriza todos los edificios en la ciudad, sobre todo el palacio principal que tenemos acá. Podemos visitar todo el Fuerte Amber y luego algunos edificios emblemáticos de la ciudad como el Jal Mahal, el Palacio Real, el Hawa Mahal, que les muestro aquí a continuación, conocido como el Gran Palacio de las Celosías, en donde habitaban las doncellas o parte del harem del Rajá, desde donde las cuales las doncellas del harem podían mirar hacia afuera y asistir a la concurrida y animada vida de la ciudad, mientras no podían ser vistas hacia adentro con todo este complejo sistema de celosías. Un edificio emblemático también junto al Jantar Mantar, que es el observatorio, uno de los observatorios más antiguos que tenemos en el mundo y que nos permitirá acercarnos también a esa cultura científica de la India. Por cierto, estoy viendo que algunos participantes como Clarita Franco ha levantado la mano para participar. Clarita, te pido un poquito de paciencia. Todo el mundo podrá participar y hacer sus preguntas justo cuando terminemos la exposición, porque de eso se trata, de que ustedes puedan participar y preguntar todo lo que necesiten. Vamos a seguir nuestro recorrido desde Jaipur. Um,
Nos vamos al día siguiente, tomamos vuelo, la distancia es un poco larga. Como les dije, muchos estados tienen el tamaño de países enteros, entonces ir de Jaipur a Jaisalmer es prácticamente cruzar también de punta a punta a otro país. Iremos a Jaisalmer, a la ciudad dorada, también conocida como la puerta del desierto del Tar, el desierto del Tar siendo el desierto, digamos, más emblemático del norte de la India, lo cual también le da un carácter muy particular a la ciudad. Como veremos, llegaremos al final del día a la ciudad de Jaisalmer, pero al día siguiente podremos visitar el que a su vez es uno de los complejos palaciegos mejor conservados perdón, mejor conservados de todo el Rajastán. Les conté que Jaisalmer es conocida también como la ciudad dorada. Visitaremos, por supuesto, el fuerte. Les contaré de qué se trata estas estructuras tan especiales que llamamos los javelis. Podremos visitar también el bazar, uno de los más populosos y diversos y heterogéneos de todo el Rajastán, para poder terminar finalmente haciendo una magnífica excursión por las dunas del desierto del Tar y entrar en contacto también con ese mundo místico de los tuaregs de la India, es decir, de los habitantes del desierto, que son muy diferentes a los habitantes, por ejemplo, del desierto del Sáhara, ¿verdad? Dormiremos en Jaisalmer, aquí les traje algunas fotografías de Jaisalmer, para al día siguiente a emprender nuestro recorrido hacia otra de las ciudades también emblemáticas del Rajastán, que es Jodhpur, conocida al mismo tiempo como la ciudad azul. Uh, Ahora veremos qué tan azul realmente es la ciudad. Ese día solamente conoceremos el centro histórico, los bazares, la torre del reloj. Esta, por ejemplo, es una foto particular que tomé desde el palacio, desde lo alto del palacio de Jodhpur, en donde verán que, bueno, no necesariamente toda la ciudad es azul, pero que sí que muchas de las casas de la ciudad están pintadas con este color azul celeste tan característico, que es lo que luego le dará el nombre de ciudad azul a la ciudad. Una ciudad muy comprimida, pero es una delicia pasear entre todas sus callejuelas, entre sus plazas, conocer sus tiendas, sus artesanías. Es lo que vamos a estar haciendo el primer día por la tarde cuando lleguemos a Jodhpur, para reservarnos a los platos fuertes que tiene que ofrecer la ciudad al día siguiente. Como buena ciudad del Rajastán, tiene su propio fuerte, es conocido como el fuerte de Merangar, y después de visitar otros edificios interesantes en Jodhpur, iniciaremos nuestro recorrido hacia Udaipur, esa Venecia del Este o esa ciudad de los lagos que les comenté, no sin antes pasar por el camino por Ranakpur, una ciudad en donde nos encontraremos con uno de los complejos o con uno de los complejos de monasterios también más importantes para la tradición jainista. Entonces, les traje aquí alguna foto de, por ejemplo, el palacio o el fuerte de Merangar en Jodhpur. Les traje una foto de el Jaswantada, que es también este fabuloso palacio hecho con mármol blanco y con marfil, que es una auténtica delicia también arquitectónica que tendremos la oportunidad de explicar allí cuando estemos in situ. Y por supuesto, de camino hacia Udaipur, como les contaba, uno de los monasterios jainistas más importantes, si no el más importante de toda la India. Entonces, bueno, al final de ese día estaremos llegando a Udaipur, la ciudad de los lagos, y al día siguiente podremos ver de qué se trata el misterio de esta ciudad emplazada en el centro del Rajastán, un territorio predominantemente árido, pero que aquí, con la característica de los lagos, ha creado una serie de oasis que permitió el florecimiento de la ciudad. Visitaremos el lago principal, el lago Pichola, del cual tenemos unas vistas aquí. Podremos hacer un paseo por todo el lago conociendo los principales edificios y palacios que se encuentran a su alrededor, para luego por la tarde visitar el principal de ellos, que es el Palacio de la Ciudad, el Palacio del Rajá, que hoy en día también tiene una parte de hotel y una parte de museo histórico, a través del cual podemos revivir toda la historia de esta ciudad. Bien, después de Udaipur, fíjense qué rápido vamos, ya hemos ido al día 20. Dejaremos finalmente el Rajastán para llevar y tomar nuestro camino hacia el norte
Y veremos una cosa genial, porque cada vez que cambiamos de estado en la India es prácticamente como cambiar de país. Cada estado a veces tiene su lengua diferente, una cultura diferente, unas costumbres diferentes, hay religiones diferentes también. Ahí veremos que cambiaremos de lengua, cambiaremos de tradición, cambiaremos de costumbres, cambiaremos de expresiones culturales cuando nos vayamos hacia el Punjab. Punjab, un nombre derivado del sánscrito, cuya etimología es algo así como pancha. Pancha es el número 5, Jab, que son las 5 aguas o el punto en donde confluyen los diferentes afluentes del río Indo. Iremos a visitar otra ciudad sagrada, la ciudad de Amritsar, pero entraremos en contacto con una nueva tradición religiosa, aquella que conocemos como el sijismo. Veremos cómo surge el sijismo como el resultado de un diálogo o de una negociación entre dos grandes tradiciones religiosas precedentes, que fueron el hinduismo y el islam. Y la ciudad de Amritsar ofrece una visita obligada, que es la de el principal centro religioso de peregrinación y por lo tanto más importante para la tradición del sijismo, que es el Templo Dorado de Amritsar. Entonces visitaremos el Templo Dorado tanto por la noche para ver las ceremonias que allí se desarrollan, como luego nuevamente una visita en el día, porque veremos que el carácter de todo el complejo del templo cambia muchísimo también según las ceremonias que se desarrollan durante el día o durante la noche. Bien, dormiremos ese día en Amritsar para el día siguiente no solo completar nuestra visita del Templo de Oro, sino además visitar otros sitios emblemáticos de la ciudad. Por ejemplo, el Templo Durga, un templo que nos hace entrar en contacto con esta visión de las diosas o esta parte más femenina que tiene el hinduismo. Visitaremos el también polémico Museo de la Partición. ¿De qué se trata el Museo de la Partición? Veremos cuáles fueron los acontecimientos que condujeron a la separación política de la India y del Pakistán al final de ese proceso de descolonización hacia 1947 que lideró Gandhi, que muy a su pesar terminó dividiendo el país. Entonces, no solamente visitaremos el Museo de la Partición para recordar ese momento, digamos, doloroso en la historia de la India, sino que además tendremos la oportunidad de viajar hasta la frontera justo que divide Pakistán con la India para ver la ceremonia que recuerda este acontecimiento, que es el cambio de banderas ahí en la frontera con Pakistán. Entonces eso también nos hará recordar una historia, digamos, unos episodios recientes acerca de la historia de la India. Luego, ¿qué haremos? Al día siguiente, un pequeño viaje en carretera que nos llevará de la ciudad de Amritsar hasta la ciudad de Dharamsala, como les dije, capital del exilio tibetano en la India, y es el lugar en donde a menudo se encuentra el Dalai Lama. Entonces, un viaje que nos permitirá también conocer muy bien toda esta región septentrional de la India. Cambiaremos de estado, iremos del Punjab a Himachal Pradesh y fíjense el nombre además del estado, Himachal Pradesh, ya nos dice estamos justo en las estribaciones o en las puertas de la gran cadena del Himalaya. Entonces, así como habremos entrado en contacto con el río Ganges, también entraremos en contacto con esa gran cadena de montañas del Himalaya, sin la cual pues nuestra visión romántica acerca de la India no estaría completa. Ahí conoceremos esta serie de ciudades que están todas ellas colgadas de las estribaciones y de las faldas de las montañas del Himalaya, para conocer cómo fue ese proceso, ¿verdad?, que llevaría a los exiliados tibetanos a establecer su capital como refugiados en la India, y desde ahí, ¿no?, irradiar un nuevo foco al menos de lo que llamaremos la escuela Vajrayana de la tradición budista. Ese día visitaremos el Museo del Exilio Tibetano, visitaremos los templos y el monasterio budista en donde tiene su sede y en donde habita el Dalai Lama. Y finalmente haremos una excursión por el pueblo de montaña alto para, digamos, hacer un pequeño trekking para familiarizarnos con este mundo pre-himaláyico, ¿no?, tan bonito. Bien, nuestra experiencia en Dharamsala, ese día dormimos
en Dharamsala para ya empezar a cerrar nuestro viaje, regresando nuevamente hasta en vuelo hasta la ciudad de Delhi, cerrando todo el circuito, digamos, que nos hemos propuesto, pero todavía nos quedará una última tarde libre en Delhi para poder hacer algo otras de las visitas también más bonitas. Por ejemplo, podremos visitar al final de nuestro viaje el emblemático Templo del Loto, que es uno de los principales templos también para otra de las tradiciones religiosas que surgirá aquí en la India. Hablaremos del bajaísmo y veremos de qué manera el bajaísmo también entra en contacto o se relaciona con el resto de tradiciones religiosas. Finalmente coronaremos nuestro espléndido viaje con una cena de despedida en la cual tenemos una experiencia sorpresa reservada también para ustedes. De esa manera cerramos nuestro viaje, nuestro itinerario por el norte de la India. El día 25, el día final, haremos nuestro traslado a aeropuertos ya para empezar, para iniciar el viaje de regreso según los vuelos que ustedes hayan decidido, tanto si son los recomendados por la agencia como también si quieren llegar por su parte, que esta es otra opción que está prevista. Para reforzar un poquito entonces, lo que hicimos, volver a mostrarles cuál es todo el recorrido que nos hemos planteado y que justifica el título de este viaje, aquello de místico y monumental. Ahora reforzaremos un poco esa idea. Como ven, un ciclo que estuvo muy pensado, muy diseñado y muy ajustado para que todas nuestras conexiones de trenes, de autobús, de aviones, estén, digamos que cronometradas día por día para que nos permita sacarle el jugo, sacarle el provecho a cada uno de los días que nosotros vamos a estar allá y no dejemos de ver ninguna de las cosas importantes o interesantes. Adicionalmente les conté que se trata de un viaje cultural porque es un viaje en el que pretendemos entrar en contacto con esta gran complejidad, heterogeneidad cultural, lingüística y religiosa que supone la India y veremos de qué manera, sobre todo en la India, conocida como la cuna de las religiones o la cuna de la espiritualidad, las religiones o las diferentes tradiciones religiosas funcionaron como una especie de cincel que fueron poco a poco a lo largo de los siglos moldeando la historia de la India. Entonces, quiero que veamos cómo desde aquí vamos a tener la oportunidad de entrar en contacto con toda una serie de tradiciones religiosas que desde el punto de vista occidental a veces nos resultan extrañas, desconocidas, ajenas, pero que de todas formas despiertan mucho interés. Entonces, fíjense que conoceremos lugares emblemáticos y sagrados para la tradición del hinduismo, como las ciudades de Rishikesh y de Benares. Conoceremos ciudades también sagradas e importantes para el jainismo, como Sarnath, Khajuraho y Ranakpur. De la misma manera, tendremos la casi que también única oportunidad de conocer algunos de los lugares más sagrados y más importantes para el budismo. La ciudad de Bodh Gaya, en donde el Buda alcanzó la budeidad o el despertar, la ciudad de Sarnath, en donde el Buda impartió su primer discurso y comenzaría de esta manera su ciclo de enseñanzas, y la ciudad de Dharamsala, que es actualmente la capital desde donde la escuela Vajrayana no se identifica en la India, pero también podremos conocer expresiones como el Islam en lugares como Delhi, Agra y todas las ciudades del Rajasthan. Entraremos en contacto con la tradición del sijismo en los templos o en los gurudvara, que se llaman los templos del sijismo de la ciudad de Delhi, pero sobre todo la ciudad más sagrada para el sijismo, que es la ciudad de Amritsar. Y finalmente entraremos en contacto con la tradición del bajaísmo. Fíjense, 6 religiones que podremos estudiar, que podremos comprender y que podremos situar dentro de su propio contexto. Adicionalmente, nuestro viaje a la India no solamente es místico, como les dije, también es monumental. ¿Por qué? Porque vamos a poder conocer y visitar muchos de los grandes palacios, fuertes, mausoleos, cenotafios, etcétera, monumentos que son tan importantes, que hacen parte del legado arquitectónico y artístico de la India, que hoy en día forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Y les diré que vamos a tener la ocasión de visitar un montón de estos sitios que hoy en día son patrimonio universal. Y universal quiere decir que no son solamente de la India, sino que son patrimonio de todos nosotros. Visitaremos complejos fantásticos
turísticos, como el fuerte de Agra, por supuesto el emblemático Taj Mahal, la ciudad palatina de Fatehpur Sikri, a las afueras de Agra, todo el conjunto monumental de los palacios de Khajuraho, la tumba de Humayun en Nueva Delhi, el Qutub Minar en Nueva Delhi, el complejo de templos del Mahabodhi en la ciudad de Bodh Gaya, el Fuerte Rojo de la ciudad de Delhi, el Jantar Mantar, o también conocido como el Observatorio de la ciudad de Jaipur, todos los fuertes de las colinas del Rajasthan que pude mostrarles en las fotografías anteriores, y finalmente toda la ciudad antigua o el casco histórico de Jaipur, que hoy en día también hace parte del repertorio de monumentos del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, todo esto, señores y señoras y señores y señoritas y señoritos, conforma entonces el paquete de nuestra propuesta de una India mística y monumental. ¿Qué mejor manera de entrar en contacto con ese destino fantástico que es la India? Por supuesto, el destino estará, todo el viaje estará acompañado por mí. Haremos algunas clases preliminares que nos prepararán para hacer el viaje, y día tras día, además del guía que nos va a estar acompañando, el guía local que va a completar todas estas explicaciones, nosotros también vamos a tener la oportunidad de hacer pequeñas reuniones, pequeñas clases, pequeños comentarios, en donde lo que buscamos es que sea un viaje, no solamente sea un viaje, como dijimos al principio, sino que sea toda una experiencia de aprendizaje que quede para toda la vida en el recuerdo. Entonces, bueno, gracias por la paciencia y por su atención.